Buenas, hermanos. Dios me los bendiga a todos los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia. Un privilegio para mí poder nuevamente estar con ustedes en esta clase virtual del Instituto de la Gracia y poder distinguir las resurrecciones de la Biblia. Pero en este caso es la segunda parte, ¿verdad? Para ello vamos a orar al Señor. Le saluda el pastor Juan José Zelaya Paredes desde El Salvador. Padre, gracias te damos en esta preciosa hora por este hermoso privilegio que me concedes de estar aquí con mis hermanos en esta clase del Instituto de la Gracia. Señor, danos la capacidad mental, física, para poder, Señor, asimilar todas estas verdades bíblicas. Gracias por este privilegio. Gracias, Señor, por esta bendición. Te pido que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pido. Amén y amén. Muy bien. Estamos en el tema de la resurrección. Usted sabe que es una resurrección. Es el reencuentro del alma con una persona, con un nuevo cuerpo eterno, en un punto de tiempo en el futuro. Ese es el concepto que tenemos de resurrección. Es el reencuentro del alma. Porque cuando alguien muere, el alma sale del cuerpo, ¿verdad? Pero es necesario que nuestro cuerpo sea transformado. Eso se va a dar en el rapto de la iglesia, ¿verdad? En el futuro. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero sí estamos seguros de que se va a dar el rapto. También tenemos otro término que es la primera resurrección, que es la resurrección de los justos y salvos para vida eterna en nuevos cuerpos glorificados. Y la segunda resurrección es la resurrección de los injustos o inconversos, los que confiaron en su propia justicia, ¿verdad? Los que confiaron en su propia justicia, hermanos, en sus obras. Ese es para castigo, ¿verdad? Para condenación eterna. Así es que, qué tremendo, hermano, lo que les espera a las personas que están confiando en sus propias obras. Bueno, hemos visto el hecho de la resurrección y vimos los pasajes del Antiguo Testamento que nos dan evidencia convincente de que los creyentes del Antiguo Testamento que entendieron y creyeron que habrá una resurrección. Y hemos empezado en el libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, quizás el más antiguo, hermano, ¿verdad? Job sabía y descansaba. Aquí está este pasaje. En el hecho de que un día él moriría y su cuerpo volvería al polvo de la tierra, pero que él vería a su Redentor con sus propios ojos. Bien. También vimos, hermanos, el Salmo 16, 8 al 11, comparado con Hechos 2, 25 al 28 y verso 31. Este es un salmo mesiánico, dijimos. Salmo 16. El rey David escribió acerca de sí mismo y acerca de alguien encima de él, el santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos mostrar que esto no solamente estaba declarando la creencia de David, que él estaría resucitado, sino también está hablando de la resurrección de Cristo. Hermanos, dejemos que la Escritura interprete la Escritura. Y vemos a Pedro citando el Salmo 16 en el día del Pentecostés. Y Pedro continuó y aplicó este pasaje a Jesucristo. También vimos, hermanos, en el Antiguo Testamento otro pasaje que está en Isaías 26:9, donde Isaías también escribió acerca de la resurrección, demostrando su esperanza que de levantarse de entre los muertos, hermanos. Después fuimos al Nuevo Testamento, hermanos, con Mateo, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 31 al 32, en donde vimos desde el 23 que los saduceos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia y que rechazaban todas las cosas supernaturales, incluyendo la resurrección. Ellos le presentaron a Jesucristo una historia hipotética de una mujer casada con 7 hermanos en sucesión. Y según la ley mosaica, ellos querían saber cuál marido estaría con ella en la resurrección.
Entonces vimos que todo el razonamiento de Jesús dependía en el tiempo de un verbo, de una cita de Dios, declarando a Moisés en el libro de Éxodo, un pasaje que ellos deberían de haber conocido y entendido. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. También vimos en San Juan, capítulo 11, donde Marta entendió que habría una resurrección en el futuro, ¿verdad? Vimos el libro de los Hechos, capítulo 23, del 6 al 10, donde Pablo usó la esperanza de la resurrección para causar división entre los fariseos y los saduceos en el concilio, delante del cual él fue traído para examinarlo. Fíjense bien. En Lucas, perdón, en 1 Corintios 15, que es otro pasaje que el apóstol Pablo escribió, es el pasaje más extenso acerca de la resurrección. ¿Ya? Y en la primera carta de Corintios, lógicamente Pablo debatió sobre la futura resurrección de los muertos creyentes, ya que él había resucitado de los muertos. Numerosos testigos podrían atestiguar de esto. ¿Me entiendes? Dice que habían más de 500 hermanos a la vez, los cuales unos ya habían muerto y otros todavía estaban vivos. Hermanos, muy bien. También vimos las dos categorías de la resurrección. Hay dos categorías. Bueno, una es la primera resurrección, que es llamada la resurrección de los justos o la resurrección para vida eterna. Esta primera resurrección tiene un orden. No todos los justos, oiga bien, esto es bien importante que usted lo entienda, resucitarán al mismo tiempo, aunque todos están incluidos en la primera resurrección. ¿Me explico, hermano? La segunda muerte es llamada resurrección de condenación o la resurrección de eterna perdición. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Esto es bien claro en la Biblia. Bien. Entonces, vemos en Daniel 2, 12:2, hermano. Hemos visto Lucas 14. ¿Ya? Daniel 12:2 escribe que en su última visión se le dijo que va a haber una resurrección a Daniel. ¿Ya? Pero que serán dos resurrecciones. En Lucas 14, el Señor se refiere al mismo evento, pero lo llama por un nombre diferente. Los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Juan 5:24 vemos que el Señor usa términos diferentes para indicar dos categorías de resurrección. Siempre una resurrección de justos y una resurrección de condenación. Aquellos que han hecho lo malo, ¿verdad? En Apocalipsis 20, finalmente vimos, hermanos, el regreso de Cristo para establecer su reino. Y vimos que también hay una diferencia en el tiempo de estas dos categorías de resurrección. Algunos que mueran durante la tribulación serán resucitados y reinarán con Cristo durante el reinado de 1000 años. Quiero aclarar algo respecto a esto. Usted sabe que la familia de Dios la componen varios grupos. Uno de ellos son los santos del Antiguo Testamento. El segundo grupo son los santos de la iglesia. Y el tercer grupo se llama los santos de la tribulación. ¿Ya? Los santos de la iglesia van a resucitar en el rapto, que es antes de los 7 años de tribulación. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar al final de la tribulación para entrar al reino milenial. Ahí mismo van a resucitar los santos de la tribulación. Muy bien. Quiero aclarar eso para que ustedes entiendan esto, ¿verdad? Porque a veces hay confusión. Entonces, hay diferentes grupos de creyentes que participarán en la primera resurrección. ¿Ya? Pero hay tiempos diferentes. ¿Me entienden? Vamos a ver el orden. Esto nos lleva al orden. Aquí está, miren. Por ejemplo, ustedes, aquí ya les expliqué que los santos del Nuevo Testamento resucitarán en el rapto. ¿Ya? Los santos del Antiguo Testamento resucitarán al final de la tribulación para entrar al reino milenial. Y también los santos de la tribulación. Pero los no salvos de todos los tiempos van a resucitar
al final del milenio y van a ser juzgados en el trono blanco para ser lanzados al lago de fuego. Ahí Dios va a utilizar varios libros y los libros fueron abiertos, ¿verdad? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Muy bien. Esta ilustración es bien importante. Miren los santos de la iglesia. ¿Cuándo van a resucitar? Miren los santos de la tribulación y del Antiguo Testamento, al final de la tribulación. Vamos a ver el orden de la resurrección. Número uno. La resurrección de Jesucristo. ¿Oyeron? Muy bien. Hermanos, la resurrección no es solo que el cuerpo es levantado de la muerte, sino que el cuerpo nunca más volverá a experimentar la muerte física. Un cuerpo resucitado es un cuerpo eterno, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo incorruptible. ¿Cómo le llama esto la Biblia? Hermano, bueno, vamos a ver aquí en Mateo 16:21. Entonces comenzó a Jesús. Usted sabe que en Mateo Jesús estaba predicando sobre el reino, pero el rey ya estaba ahí para establecer el reino. Pero como lo rechazaron, ¿verdad? Entonces ya Jesús ya no enfocó el reino, sino que habló de la iglesia. Bien. Y cambia su pedagogía. ¿Cuál pedagogía? Aquí está. Verso 21, Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y, aquí está la resurrección, resucitar al tercer día. Muy bien. En otras palabras, Jesús predijo su resurrección. Amén. Bueno, él lo dijo en San Juan 2. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué estaban pensando los judíos? Bueno, que estaba hablando del templo de piedra, que les tomó 46 años en construir. Y ellos se burlaron de Jesús por haber dicho que él podía levantarlo en 3 días. Pero Cristo estaba hablando, hermano, del templo de su propio cuerpo. ¿Me entienden? Él estaba hablando de ser resucitado de entre los muertos. En San Juan 10, él dijo que él ponía su propia vida. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dijo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por lo tanto, en varios lugares, Jesucristo no solamente predijo su muerte, sino que también su resurrección. Muy bien. Mateo 28. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Qué tremendo pasaje. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Muy bien. El evento fue la resurrección. Ahora, hermanos, qué tremendos pasajes encontramos en las Escrituras. Hay otro pasaje que está en 1 Corintios 15.
del 1 al 4. Aquí está del 3 al 4. Hermanos, vemos 1 Corintios del 1 al 9, que la resurrección de Jesucristo es una parte importante de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Me oyeron? Por ejemplo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que, miren, resucitó. Aquí está la palabra resucitó. Al tercer día conforme a las Escrituras. Miren. O sea que el tema de la resurrección, hermano, es parte del mensaje del Evangelio. ¿Entienden? Es cierto, Cristo murió por nuestros pecados. Esto fue predicho en las Escrituras. Fue sepultado. Porque eso es lo que se hace con un cuerpo muerto. Y él resucitó nuevamente al tercer día, tal como las Escrituras lo habían predicho. Sin su resurrección no habría victoria sobre la muerte. Sin esa victoria sobre la muerte no habría evangelio. Hermanos, sin la resurrección el cristianismo sería como cualquier otra religión en el mundo. Y nuestra fe sería vana. O sea que la resurrección es una parte vital del evangelio de la gracia. ¿Ya? Vamos a otro pasaje. 1 Corintios 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Miren, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entrega el reino de Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Hermanos, Jesús tenía que morir, oiga bien, para pagar por nuestros pecados, pero también tenía que ser resucitado entre los muertos para demostrar su victoria sobre la muerte. Escúcheme, por favor. La resurrección de Jesucristo es comparada a las primicias en tiempos de la ley judía. O sea, había varias fiestas que se celebraban en la nación de Israel. Y una de ellas era la fiesta de los primeros frutos, de las primicias. Bajo la ley, las primicias eran santas y eran consagradas al Señor. Ya no importa si era el primogénito del ganado o los primeros frutos de la cosecha anual, todos eran traídos al templo y presentados al Señor. Los primeros frutos eran presentados al Señor. En el caso del hijo primogénito, él había de ser redimido por una paga de no menos de 3 ciclos, digamos así. En el caso de los animales limpios, que no fuese manco, que no fuese cojo, que no fuese enfermo, o que no fuese inferior en algún aspecto, sería sacrificado al Señor. Entonces, lo mismo es verdad de las primicias de la cosecha anual, que era considerada la mejor cosecha. Ellos eran dados como un sacrificio al Señor. Cuando los primeros frutos de la cosecha anual habían sido recogidos y examinados y se podían determinar la calidad de la cosecha. O sea que si los primeros frutos eran buenos, así va a ser la cosecha posterior, hermano. Entonces, esto ilustra a Jesucristo como las primicias. Observen. Aquí vemos. Cristo las primicias. En esta diapositiva, hermanos, qué tremendo, hermano. La resurrección de Cristo fue buena. Es buena. Podemos estar seguros que la resurrección nuestra va a ser buena también. ¿Entienden? Bueno, vamos a verlo en San Juan 20,
27. Quiero que lo veamos, por favor. San Juan 20, 27. Lo voy a leer. Dice, luego Tomás dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, o sea, que no creía que Cristo había resucitado, sino creyente. Hermanos, queridos, la resurrección de Cristo fue buena, es buena. Pensemos en un cuerpo resucitado. No estemos pensando en un fantasma. Es un cuerpo físico glorificado. Literalmente. Nunca más va a experimentar enfermedad. Nunca más va a experimentar muerte, ni decadencia. Será un cuerpo real que podrá ser identificado al igual que el cuerpo del Señor. O sea, la primera resurrección no solamente incluye la resurrección de Jesucristo, hermanos, ¿entienden? Aquí vemos las primicias son buenas, Cristo las primicias, entonces así va a ser vamos a ver el orden de la resurrección. Número 2, la resurrección de los justificados o de los justos, los salvos o los redimidos. Oigan lo que voy a decir. No es correcto referirse a esto como la resurrección de los creyentes, porque en la resurrección no todos serán creyentes. ¿Por qué? Porque hay algunos de los bebés que murieron antes de alcanzar la edad de la responsabilidad y ellos estarán en la resurrección. Ellos no serán tenidos por responsables por su incapacidad de entender las nuevas del evangelio o poner su fe en Jesucristo. Por ejemplo, los niños Down. Los niños mueren, no tienen capacidad de comprender. Hermanos, ellos van a ir al cielo de una sola vez. Ellos van a ser salvos en su muerte física. Y sus almas irán para estar con el Señor en el cielo. Y sus cuerpos serán resucitados de la tumba. ¿Entienden? No les podemos llamarles creyentes, pero porque nunca creyeron. Pero es verdad que ellos son justificados, han sido salvados en el momento de morir físicamente. ¿Por qué Dios no los hará responsables? Por su inhabilidad e incapacidad de creer o no creer. Bueno, vamos a ver un pasaje. Segunda Samuel 12. Para asegurar esto, ¿verdad? Que estoy hablando de los niños que mueren antes. Segunda Samuel 12. Vean el versículo 22. El caso de David. Dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? Porque podré yo hacerle volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea que aquí está hablando que David iba a ir donde él cuando él muriera, no él a él, no él a David. ¿Me entiendes? Entonces, no es de maravillarse que la Biblia nunca llama a esta resurrección la resurrección de creyentes. La Biblia dice que es la resurrección de los justos, la resurrección de vida eterna. Ahora, prestemos atención a 1 Corintios 15, 23, por favor. Vámonos a 1 Corintios 15, 23. Dice, observen cómo dice. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Muy bien. Qué pasaje, hermano. O sea, estamos hablando de todo en su debido orden. Todo en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que 1 Corintios 15, 23 establece, hermanos, un debido orden para la resurrección. Primero Jesucristo como las primicias de la primera resurrección. Ya lo vimos.
y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son los creyentes de la edad de la iglesia que van con Cristo en el rapto? ¿Verdad? Hermanos, acuérdense que el rapto es un acontecimiento que se va a dar antes de la tribulación. Pero la segunda venida tiene dos fases. Una es rapto y su segunda venida. O sea, esto es así, mire, similar a esto. Mire. Digamos que usted viene de San Miguel, ¿ya? Pero usted primero va a pasar por Nueva Guadalupe, pero su destino es Chinameca. Ah, pues el rapto así es, la segunda venida. Él viene a tener su iglesia, pasa primero trayendo su iglesia y después sube al cielo con su iglesia al tribunal y después regresa después de 7 años a establecer su reino milenial. ¿Me entiendes? Muy bien. Entonces, nos vamos a encontrar en el aire con el Señor. ¿Me entiendes? Ahora, en la primera venida, en la segunda venida, perdón, él cuando viene a traer su iglesia, no pone sus pies en el Monte de los Olivos, sino que en el aire recibe la iglesia. Pero en la segunda fase de la venida del Señor, él va a poner sus pies en tierra al final de la tribulación y va a establecer su reino. Él va a resucitar en ese momento a los justos antes de que el reino sea inaugurado. Estos justos están compuestos de los santos del Antiguo Testamento y de los mártires de la tribulación. Entonces es importante entender el orden de los eventos. Hermanos, es importante entender. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, habla de la primera fase de la segunda venida del Señor. Es como encontrar a los creyentes de la iglesia en el aire. Ya lo expliqué, ¿verdad? Bien. Letra A. Los santos muertos de la edad de la iglesia en el rapto. Miren, hermano. Los santos muertos de la edad de la iglesia. ¿Muertos en cuál sentido? Hermano, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice Primera Tesalonicenses 4:16. Estos son los cuerpos físicamente muertos de la edad de la iglesia. O sea, aquellos que fueron colocados en Cristo, cuando ellos confiaron en Él como su Salvador. Sus cuerpos muertos resucitarán primero en el arrebatamiento. Esta es una resurrección. ¿Ya? Por eso, 1 Corintios lo dice 4:16. En el 4:17 de 1 Corintios dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ya? Un instante después de que los muertos en Cristo serán resucitados, los creyentes vivos serán arrebatados para encontrarse con los creyentes resucitados y con el Señor en el aire y recibir sus cuerpos glorificados. La resurrección de la iglesia está conectada directamente con el rapto. La resurrección de la iglesia está conectada directamente con el rapto. Hermano, Filipenses 3, 20 y 21 dice el apóstol Pablo, ahí está el pasaje, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, dice, mira cómo dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué pasaje, hermano? ¿Qué pasaje? Ya vimos esto. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, ¿verdad? Los que estamos vivos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, hermano, y nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y dice, miren, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hemos visto Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, la resurrección de los santos de la era de la iglesia y la transformación de los vivos que están en Cristo, hermano,
Qué tremendo lo que la Biblia nos enseña. Nos habla de la resurrección, de la primicia que es Cristo y la resurrección de los creyentes de la edad de la iglesia. Ahora, ¿cuándo serán resucitados los creyentes del Antiguo Testamento? Quiero aclararles, no, ellos no van a resucitar en la resurrección de los santos de la iglesia, no. Ellos van a resucitar aquí, miren. Cuando Cristo venga a establecer su reino milenial, en ese momento, los santos del Antiguo Testamento van a resucitar. Aquí está, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Pregunta, ¿a dónde está eso que van a resucitar los santos del Antiguo Testamento? Bueno, eso está en Daniel 12, hermano. Ustedes tienen que estudiar Daniel 12, versículo 13. Bueno, primero el versículo 2. Vamos a ver. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que aquí está, aquí colocamos nosotros la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Aquí va a resucitar Isaías, Jeremías, ¿entiendes? El rey David, etcétera. Todos esos santos del Antiguo Testamento van a resucitar al final de la tribulación y al inicio del reino milenial. Y el versículo 13 de Daniel 12 dice, ¿qué dice? Bueno, aquí está Daniel 12. Ahora vamos al versículo 13. Mire, observe qué bonito lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando no está hablando de la iglesia aquí. Aquí está hablando de los santos del Antiguo Testamento. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y dice Daniel 12:13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Observe, aquí no está hablando, aquí no le está diciendo que ellos van a recibir el cielo, sino que es una heredad, que es el reino milenial. ¿Me entiendes? Eso va a ser el fin, hasta el fin. ¿Me entiendes? ¿Ya? Noten que dice en el fin. ¿Ya? Muy bien. Los santos del Antiguo Testamento nunca se dice que están en Cristo. Esta verdad de estar en Cristo es solamente para los santos del Nuevo Testamento, de la edad de la iglesia. Y eso de la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. ¿Me explico? Entonces, hemos visto las primicias, luego los santos de la iglesia, y luego los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. B, los santos muertos de la tribulación en la segunda venida de Cristo. ¿A dónde está eso? En Apocalipsis 20. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Esos son los santos de la tribulación. Miren lo que dice aquí. Vamos a ver. Apocalipsis 20. ¿Verdad? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Bien, este grupo que recibió facultad de juzgar son los santos de la iglesia. ¿Ya? Todos los que somos parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Ya? Segundo grupo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni aún en sus manos y vivieron, dice, miren, y vivieron, aquí resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los santos de la tribulación. Muy bien. Tremendo, ¿verdad? Entonces, los santos de la iglesia los identificamos en este pasaje y los santos de la tribulación. Ya identificamos los santos del Antiguo Testamento. Ellos no van a experimentar rapto. Ellos van a experimentar resurrección. Serán resucitados corporalmente en la segunda fase de la segunda venida de Cristo para establecer su reino que Dios les había prometido a ellos. Serán resucitados
hasta que Cristo regrese a establecer su reino prometido. Hermanos, los santos del Antiguo Testamento, Dios no les prometió cielo. A ellos les prometió un reino en la tierra. A ellos les prometió bendiciones terrenales. ¿Entienden? Pero jamás les prometió un cielo. Ellos serán resucitados para habitar y disfrutar el reino prometido al pueblo judío. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos que él necesitaba irse para preparar lugar. Y le dijeron ellos, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues sabremos el camino? Y ellos pensaron, hermanos, que Jesucristo, pues, ellos estaban confusos, digamos así, ¿verdad? Turbados, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, crean en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. También ellos preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo que no les tocaba a ellos entender las razones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que los judíos han estado esperando un reino desde las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Me explico, hermano? Muy bien. Entonces, se va a dar la resurrección de los santos del Antiguo Testamento antes del milenio y al finalizar la gran tribulación. Pero veamos, sigamos bien. Aquí hay otra resurrección. En verso 5. Y los otros muertos no volvieron a vivir. Estos son los inconversos de todos los tiempos. Hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, que tenían que esperarse todavía 1000 años. Muy bien. Entonces, hermano, ¿qué vemos? Ya vimos las primicias, Cristo las primicias. Luego los santos de la iglesia, rapto. Luego los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Y ahora los santos muertos al final del milenio. Observen. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo en sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Qué tremendos pasajes vemos, hermanos, en las escrituras. En el milenio, la maldición ha sido quitada en gran parte. No todo, pero sí, la gente va a vivir muchos años, ¿verdad? Estas personas van a vivir por mucho tiempo. Y esas son las condiciones de un milenio, ¿verdad? De un milenio en la tierra, de una, con las maldiciones del pecado removidas. ¿Entienden? Los santos muertos del milenio al final del reino, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos aquí que Dios tiene un plan, digamos así, para todas las personas de todas las épocas. Observen, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para otro, para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. O sea, 1000 años. Van a vivir mucho tiempo las personas, ¿verdad? Hay algunos árboles antiguos, hermanos, que tienen miles de años, que todavía están vivos. Mire la altura. Es tan difícil creer que la humanidad mortal en el reino podrá vivir por todos los 1000 años.
¿Cuánto tiempo vivían los hombres antes del diluvio? Bueno, dice que Adán murió de 930 años. ¿Verdad? Qué tremendo. Entonces veamos el orden de la resurrección. 2. Sigamos con este punto. La resurrección de los inconversos ahora. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. ¿Qué vio Juan, hermano? Los muertos. Vio grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo es posible? Ellos serán resucitados, pero no con cuerpos glorificados, sino con cuerpos físicos, eternos, para experimentar los tormentos del eterno fuego. Qué terrible, hermano. Esta gente confió en sus obras. ¿Me entienden? No en Cristo. Y sus obras serán evidencia conclusiva de la culpa en contra de ellos. Sus obras no tenían valor, hermano. ¿Entiende? Y por eso merecen el castigo eterno, el juicio eterno de Dios, por haber rechazado a Jesucristo. ¿Entiende? Aquí dice que los libros fueron abiertos. O sea, aquí está en plural la palabra libros. Algunos teólogos dicen que hay 4 libros. Así rápidamente los voy a mencionar. Uno de ellos está en Malaquías. Quiero que, por favor, lo vean rápidamente. No voy a profundizar, pero sí, solo los voy a mencionar. Malaquías, capítulo, es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Ya? Dice así, Malaquías, capítulo número 3. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea que aquí está un libro que se llama el libro de memoria. Aquí están las obras de los creyentes, cosas buenas que los creyentes han hecho. Este es el primer libro. El segundo está en Zacarías 5. Este se llama el libro de la maldición. Quiero que lo vean. Verso 1, Zacarías 5:1. De nuevo alcé mis ojos y miré aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado el rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado el rollo, será destruido. Este se llama el libro de la maldición. Aquí está escrito en este libro, por ejemplo, a quién robó, qué robó, cuándo robó. ¿Entiendes? Y también el que jura falsamente. Aquí está bien cabal. Ese se llama el libro de la maldición. Esto es lo que creen algunos teólogos, hermano, y están amparados en algunas pasajes de la Biblia. Muy bien. Hay otro libro que está en el Salmo 56. Quiero que lo vean. Salmo 56. Este se llama, está en el versículo 8. Este libro se llama así. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Bien. Este se llama el libro de las lágrimas. ¿Qué es una redoma? Según el pasaje. Bueno, es una redoma, es un utensilio de vidrio ancho, pero al final, en la boca del depósito es bien angostito. Esto lo utilizan los médicos en sus laboratorios. Dios tiene una redoma, según lo que dice el pasaje, donde ahí caen las lágrimas de los creyentes que han
sufrido, los mártires, las lágrimas de ellos. Esa es una prueba de quién les hizo ese sufrimiento. Hermanos, ahí están en el libro de las lágrimas. Muy bien. El cuarto libro se llama el libro de la vida. ¿A dónde está eso? Apocalipsis 20. Dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso está en el versículo 15. Entonces, aquí están los 4 libros que dicen los teólogos, que son los que, hermanos, Apocalipsis acá está diciendo. Dice, mire, aquí dice, mire, y los libros fueron abiertos. Está en plural. Y otro libro fue abierto. ¿Cuál es el libro de la vida? O sea que aquí se manifiesta el libro de la vida, pero los otros libros que fueron abiertos no se dicen los nombres. Pero yo más o menos les he dicho cuáles nombres son. Muy bien. Entonces, hermanos, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, ¿verdad? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Terrible, ¿verdad, hermano? Cuando estudiamos los 3 infiernos, acuérdense, Hades, eso se daba antes estaba compartido, pero después de la cruz quedó el Hades completamente con las personas inconversas. Fueron lanzados al lago de fuego, al Gehenna, ¿entiendes? Ya lo vimos esto en los 3 inviernos, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero que noten que esta es la muerte segunda, según dice aquí el pasaje. Observen. Observen el pasaje. Miren lo que dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte, que dice ahí, segunda. Miren, esta es la muerte segunda. Hermanos, está asociada a la segunda resurrección. Todo aquel cuyo nombre no se ha hallado inscrito en el libro de la vida, el Cordero experimentará la segunda resurrección. Será lanzado al lago de fuego. Será lanzado. Y va a estar separado para siempre de la bondad, de la gracia de Dios. ¿Verdad? Qué terrible, hermano. Cuando veo a una persona que muere sin Dios y sin esperanza, yo me hago la pregunta, qué terrible. Muy bien. ¿Qué es lo significativo de un cuerpo resucitado? Hermanos, necesitamos cuerpos para funcionar en la eternidad. Un cuerpo eterno capacita al alma eterna para funcionar en la eternidad. Todo esto es únicamente, hermanos, por la gracia de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 15, 51 al 57. Aquí digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Bien, quiero que aclarar algo, hermano. Aquí cuando dice todos, acuérdense que los corintios eran carnales. ¿Ya? Y hay personas que dicen que los carnales no vienen al cielo, pero Pablo estaba asegurando que los corintios van a ir. Todos seremos, se incluye Pablo, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Qué más? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo da gracias a Dios, no solamente por la victoria sobre el infierno, no solamente por la victoria sobre el sepulcro, sino también sobre la muerte en sí, hermano. Qué tremendo, hermano. Eso nos debe dar valor a nosotros. ¿Me entienden? Valor práctico. Vamos a resucitar. ¿Y qué más? Hermanos, Dios todopoderoso, Dios soberano, Dios santo, está dispuesto a pensar en nosotros. Él nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, pagando nuestros pecados. Dios lo resucitó entre los muertos como la primicia de la gran cosecha de creyentes que ha de venir. Entonces, hermanos, necesitamos decir, poner nuestra fe, confianza en Jesucristo, y Él nos garantiza la vida eterna por los siglos de los siglos. Un día, si morimos, vamos a hacer nuestro cuerpo resucitado. Y Él nos garantiza su consuelo, su gracia, su paz, mientras caminamos como peregrinos y forasteros, pasando por la vida en la tierra. Qué asombrosa es la gracia de Dios, hermano. Qué asombrosa. Dios me los bendiga.